Bueno, muy bien, muy bien. Empezamos entonces. Bueno, eh, lo primero que quiero decirles, porque esta es una reunión fundamentalmente para especialistas en protección radiológica de las radiaciones ionizantes y ahora, a partir de ahora, también de las no ionizantes. Lo primero que hay que decir que la norma que debemos usar para ambas radiaciones es el ICRP 103. ¿Por qué? Porque hace ya un año y pico se reunió el ICNIRP junto con 6 organismos, UNSCEAR, IRPA, ICRP, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, y coincidieron en que el ICRP tenía que ser el documento de referencia. Muy bien. Entonces, la novedad en protección radiológica es que ahora hay un solo espectro electromagnético que incluye todo. Esto es lo que dice la norma, las ionizantes y las no ionizantes. Y para todo el espectro se debe aplicar una sola norma. Esto entonces está establecido en ese documento que ustedes pueden tener, está claramente especificado. Además hay otros requisitos que hay que cumplir, como trabajar con dosis en lugar de valores de exposición, que hay que establecer valores límites de dosis, eso dice la norma, que el ICNIR todavía no lo ha hecho, y otras cosas que veremos en otro momento. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser cómo hacemos para cumplir con el ICRP 103 con todo el espectro. ¿De acuerdo? Bueno, los requisitos básicos del ICRP, digamos que son dos. Primeramente, que ningún miembro del público ni los trabajadores tiene que recibir dosis que superen los umbrales de ocurrencia de ningún efecto determinístico. O sea, los efectos determinísticos están prohibidos. Nadie puede ser expuesto a efectos determinísticos. Y la segunda cosa es que los efectos estocásticos tienen un límite de probabilidad de ocurrencia, un límite que sea aceptado por la sociedad. Actualmente, para el caso del público, se ha establecido un valor de 1 o milisievert por año, lo cual da una probabilidad anual de contraer cáncer de 5 por 100.000. 5 por 100.000. Entonces, esto también hay que cumplirlo. Y además, para la operación se respetarán los 3 principios básicos: la justificación, la optimización y los límites de dosis individuales. Bueno, entonces esto es un poco el objetivo nuestro, el cumplir con el ICRP. Esto está escrito, son las normas, es lo que todos nosotros tenemos que cooperar para que se cumpla. Bien, y ahora, siguiente, ahí avanzó. Entonces, recordemos primero muy rápidamente el daño en el ADN, que es el efecto de mayor relevancia, y que hay semejanza entre los mecanismos de acción de ambas radiaciones. Por eso se han incluido en el mismo espectro, porque las dos hacen lo mismo y las dos concluyen con las mismas consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo de daño se divide en dos. Uno es el indirecto, o sea, la radiación en el medio, en el protoplasma, forma productos oxigenados reactivos, ROS, y eso es lo que afecta el ADN, eso es la indirecta. Las dos radiaciones hacen eso. En el caso de las radiaciones ionizantes de alto transferencia lineal de energía, de alto LED, pueden romper directamente en una acción directa la cadena o las dos cadenas del ADN. El caso de las no ionizantes, esto no ocurre. Ahora bien,
en las ionizantes, por ejemplo, en el caso de los rayos X, prácticamente no hay acción directa. Todo es acción directa. O sea que acá el tema es ese, ¿no es cierto? ¿Cuántas roturas ocurren del ADN? Esto es nuestro principal. Una vez que el ADN está dañado, todos sabemos que hay un proceso de reparación enzimática. O sea, hay una serie de moléculas que están dentro de todas las células que cuando notan que hay un daño, hay todo un proceso. Primeramente están los que señalan, dicen acá hay un daño, otros que dicen el daño indica que falta tal cosa o tal otra, y entonces una serie de elementos que actúan y hacen de que ese daño sea reparado. Si se nota de que no se puede reparar el daño, que es imposible, entonces determinan la apoptosis para que esa célula no siga su camino. Muy bien, una vez que está reparado, están los tres casos, la célula fue correctamente reparada, en principio en el 99% de los casos se repara bien, luego que la célula no sea viable y que de alguna manera deje de existir, normalmente eso ocurre cuando pasa la división celular, entonces cuando ocurre eso de que la célula desaparece, depende de la magnitud del daño, aparecen los efectos determinísticos. Si es una sola célula, bueno, ni nos enteramos. Si son muchas células en un tejido o en un órgano, ese órgano deja de funcionar, deja de cumplir su función. Y esto es lo que llamamos efectos determinísticos. Efectos observables por encima de un determinado nivel, un determinado umbral de radiación. Y el tercer caso es el inicio de un proceso de carcinogénesis. La célula mutada se divide, esas células que se dividieron forman un clon, luego viene una segunda etapa que es lo que se llama tiempo de latencia. En ese tiempo de latencia no ocurre nada y luego, después de algunos años o poco tiempo, dependiendo del tipo de cáncer, se empieza a desarrollar y empieza la tercera etapa de progresión, ¿no es cierto? Donde uno observa clínicamente qué es lo que está pasando. Bueno, todo esto entonces es algo que ocurre con cualquiera de las dos radiaciones, con las radiaciones ionizantes y con las no ionizantes. Ahora bien, veamos cuál es la importancia relativa de una con respecto a otra en la generación de cáncer. Ustedes se dan cuenta de que, dado el mecanismo, cuanto mayor es la cantidad de moléculas dañadas, mayor será la probabilidad de inicio de un proceso de cáncer. ¿De acuerdo? O sea, a mayor dosis, obviamente, hay un mayor daño y hay una mayor probabilidad de cáncer. Entonces, ocurre que, respetando los límites establecidos, las radiaciones no ionizantes producen las mayores dosis. Esto a lo mejor es una sorpresa para ustedes, pero esto es lo que se observa en estudios de casos, en experiencias con animales, en datos epidemiológicos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que de alguna manera aprieto el botón y a veces no funciona, tengo que poner el siguiente, ahí está. Entonces, fíjense ustedes, estas son las dosis, ¿no es cierto?, relativas de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Ustedes saben que las no ionizantes lo que tienen fijado es una tasa de dosis, no la dosis directamente, sino la tasa. O sea, la cantidad de energía que se entrega por unidad de masa y por unidad de tiempo. O sea, es una tasa de dosis. Si nosotros esa tasa de dosis la expresamos en las unidades que conocemos, los Gray, nos dan estos números que ustedes están viendo acá. Fíjense que para el público, por ejemplo, si uno está al límite de las dosis con radiaciones ionizantes, uno recibe del orden de 0,1, 0,2
microgray por hora. En el caso de las ionizantes, de las no ionizantes, uno recibe 300 gray por hora. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre 0,1 micrigray y 300 gray? Es del orden de 1.000 millones la diferencia. O sea, la cantidad de células ADN que son afectados es tremenda, es mucho mayor. Y esto es real. Y si tomamos el límite anual, suponiendo de que la persona esté al máximo del límite que permite el ICNIR, normalmente eso no es así, la gente está en un milésimo o en un 10 milésimo, ¿no es cierto? Porque no está pegado a una antena. Pero bueno, de todas maneras los números son muy grandes. Hablamos de mega gray, o sea, millones de gray. Ese es el límite anual. Y para trabajadores de 12 millones de gray. Mientras que ustedes saben que para la ionizantes es 1 miligray y 20 miligray. O sea, hay una diferencia tremenda. Esto lo pueden estimar ustedes, simplemente abajo tienen las unidades, gray, joule por gray, joule por segundo, estas son las unidades que se usan. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto tiene una consecuencia muy importante. A ver, que tiene una consecuencia muy importante. O sea, esto es en principio sorprendente, pero hay algunos datos experimentales que lo confirman, para que ustedes lo vean, porque normalmente uno dice, no, no puede ser, esto es un chiste. Pero Mocarrán, por ejemplo, hizo un estudio tratando de ver cómo se originaba los tumores de colon y recto, el cáncer de colon y recto, que ha aumentado muchísimo. Saben que Estados Unidos, especialmente para los jóvenes, ha aumentado un montón. Entonces, ¿él qué hace? A una rata le expone al aire, digamos, el intestino y la irradia con un teléfono celular. Y evidentemente logra que aparezca un tumor, ¿no es cierto? Además del tumor, él mide en sangre unos indicadores biológicos que determinan que está preparado para que venga el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo es muy importante, citado por Deborah Davis, una doctora americana. Y escuchen esto, los efectos cancerígenos de 1 hora de celular, o sea, 1 hora del celular próximo al intestino, es equivalente a un gray de cobalto 60. Los resultados son los mismos. O sea, tanto, y bueno, les voy a mostrar los datos, los resultados son exactamente los mismos. La cantidad de reacciones que ocurren son exactamente las mismas. Esto equivale a decir que la dosis producida por 1 hora del celular es igual a la dosis de radiación ionizante que recibe un miembro del público durante 1000 años. 1 miligray en 1000 años van a dar de alguna manera ese valor, considerando únicamente el poder cancerígeno, no otras cosas, porque además la radiación ionizante tiene otra cosa. O sea, este es el dato. 1 hora de celular equivale a un gray. Y estamos hablando a un gray en lo que hace al poder cancerígeno. Esto está medido experimentalmente. Y esto es de alguna manera lo que veíamos en la tabla anterior. Este es el trabajo que ustedes lo pueden ver. Ustedes ven que acá hay un grupo de control, hay un grupo que es irradiado con el teléfono celular, otro grupo que es irradiado con el cobalto 60 y otro grupo que es irradiado con ambos, cobalto 60 más el celular. Y en todo se produce lo mismo. Los que no están irradiados, de alguna manera no pasa nada. Entonces, esto es muy importante. O sea, esto es la evidencia de que realmente las dosis son enormes. Ahora bien, vamos a comparar las ionizantes que están en la categoría 1 del IARC con las no ionizantes que están en la categoría 2, lo cual parece ya insólito, ¿no es cierto? Aquel que tiene un poder cancerígeno 1000 veces mayor
es categoría 2B y ese que no hace nada porque las radiaciones ionizantes dentro de las dosis permitidas realmente es imposible detectar algo por debajo de un Gray. Entonces, vamos a determinar con estas condiciones si efectivamente se cumplen, ¿no? Las normas. Primeramente, en el caso de las radiaciones no ionizantes, hay que decir de que no hay ningún dato biológico de ningún tipo con valores bajos de dosis. Además, hay evidencias que a bajas dosis de 1 miligray, hay un famoso trabajo de Rodman, dice de que no se produce la reparación enzimática del ADN y por lo tanto no puede iniciarse el proceso de cancerogénesis. O sea, no solamente que no hay, sino que aparentemente sería imposible que lo hubiera. De todas maneras, nosotros en radioprotección tratamos de minimizar y que si hay 1 miligray sea mejor medio o un cuarto y no 1. Pero esto es un problema de previsión, de acuerdo a nuestro costo. Pero ustedes tienen que saber que todo esto arranca, el hecho de que se considere que es cancerígeno arranca de la corte de Nagasaki y Hiroshima. En la corte de Nagasaki y Hiroshima hubo individuos que naturalmente murieron y otros que solamente se irradiaron. Con esos grupos que se irradiaron, ¿no es cierto?, que no estaban en la zona de alguna manera donde la gente se moría, hicieron un estudio y dividieron al grupo en 4 grupos. Y el grupo que tomaron para medir es de 100 milisievert a 4 sievert, o sea, de 100 a 4000. Se dan cuenta que son dosis muy altas, dosis a las cuales no estamos acostumbrados nosotros, ¿cierto? Esas son las dosis que recibieron el grupo de Nagasaki y Hiroshima. Entonces, además hay que decir de que en ese grupo, que a menos de 1 Gray no cambió la frecuencia de leucemia, que no se ha observado a menos de 1 Gray aumento de enfermedad de ningún tipo, ni aceleración del proceso de envejecimiento, tampoco se vio, incluso en los irradiados en Hiroshima y Nagasaki, con esos valores tan altos, no se vieron efectos hereditarios. O sea que no hubo ningún efecto perceptible distinto a los observados, solamente el aumento de la tasa de cáncer en ese grupo. Y entonces acá tenemos, se usaron 4 puntos, un punto que eran 1000 miligray, 2000 miligray, 3000 miligray y 4000 miligray. Debajo de eso no se vio nada. O sea, debajo de esa dosis de 100 milisievert, por ejemplo, no se vio absolutamente nada. Por eso no se amplió el grupo. Se dejó solamente la gente donde había efectos. Y entonces nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra tarea, en nuestro trabajo, asumimos esa hipótesis lineal sin umbral. O sea, decimos de que esa tasa de 5% por sievert es la misma a bajas dosis también, ¿no es cierto? Pero esto es una hipótesis, no está demostrado. Entonces, esta es la demostración de causa-efecto que se hizo con el grupo de Nagasaki y Hiroshima. Esta es la probabilidad de cáncer. Y para casos de recibir 1 miligray, la probabilidad de contraer cáncer es de 5 por 100.000 por año. Estas son las radiaciones ionizantes. Hay otras experiencias, además, no solamente esta. Hay una experiencia de gente tratado, por anquilositis, anquilosante, no sé cuánto, con radioterapia, que recibieron también dosis altas. Pero por debajo de 1 Gray no se observó nada. Y hay también ratas irradiadas a valores más bajos y tampoco se observa absolutamente nada. Y se han irradiado miles de ratas. Entonces, estos son ionizantes. En la RNI, primeramente hubo estudios de casos, veían la diferencia entre el que usaba el celular y no lo usaba, y ahí ya se vio una diferencia importante. Y con valores bajos, con valores realmente muy debajo por los límites. Ahí se vio el estudio Interphone, que fue un estudio de alguna manera esponsoreado por la OMS, y en el Serenate en Francia se vio como, y después hubo estudios con animales,
de laboratorio, como el NTP en Estados Unidos y el Ramazzini, donde se vio en las ratas que las ratas irradiadas, nuevamente con dosis muy bajas, muy por debajo de los límites, se encontró hasta un 10% de tumores durante la experiencia. Después están los estudios in vitro en el reflex, donde se demostró que había un poder cancerígeno que aparecían en los estudios in vitro, células binucleadas, ¿no es cierto? Y micronúcleos, etcétera, aberraciones cromosómicas. O sea, se ve el daño. En todos los casos se demostró que la cancerogénesis y también la cocancerogénesis, porque además las radiaciones no ionizantes, además de producir cáncer, cuando alguien ya tiene el cáncer, provoca de alguna manera un aumento de su poder agresivo, el tamaño de los tumores y el número de los tumores. Esto está demostrado en animales. Son las experiencias de Tillman y Lerch. O sea que se dan cuenta de que, y además se vio también en las radiaciones no ionizantes casos de sinergia. O sea, cuando había un tumor producido por un agente físico o químico, la exposición a un celular producía un aumento de ese tumor en el tamaño, en el número y en la agresividad. O sea, las diferencias entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes son monstruosas, ¿no es cierto? Realmente es mucho, digamos, la diferencia. Entonces, además, ustedes saben que en el caso de las no ionizantes hubo un estudio aplicando los criterios de Bradford Hill que hicieron dos miembros del IARC, Hardell y Portier, donde se demuestra de que no existe duda de que la causa de los tumores cerebrales y los neurinomas del acústico son las radiaciones no ionizantes. O sea, en un caso no hay absolutamente un solo estudio que vea algo, y en cambio acá sí. Hay de animales, de personas, etc. Entonces la diferencia es enorme. Razón por la cual lo primero que uno tiene que pensar, acá tiene que haber mayor grado de cuidado, mayor grado de control que en el otro caso, ¿no es cierto? Porque además las diferencias de dosis son enormes, ¿cierto? Entonces, además, las radiaciones no ionizantes, si bien lo que vimos al principio, el daño en el ADN es lo importante, hay otros fenómenos que no ocurren con las ionizantes. Hay otros fenómenos que es lo que vamos a ver ahora rápidamente, lo más rápido que podamos, que no ocurren con las ionizantes, porque las dosis en juego son mucho menores. Al haber menor dosis, obviamente, hay cosas que no pasan, que tienen un umbral. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Ustedes van a recibir de todas maneras esta presentación, la van a poder ver en detalle, pero estos son los fenómenos. Enorme producción de radicales libres, enorme. Y obviamente de ROS, o sea, de productos reactivos oxidantes. El estrés oxidativo celular, el daño al ADN que posteriormente puede. O sea, esta es la primera etapa. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda etapa es una consecuencia de la primera. La segunda etapa es el consumo de antioxidantes. Si yo genero en los tejidos por la radiación una cantidad enorme de radicales libres y de productos oxidantes, el organismo se defiende. Y el organismo tiene poderosos antioxidantes, que son la melatonina y el glutatión. Hay otros, pero estos son los dos principales. La melatonina, fundamentalmente, que es un fuerte, atraviesa las membranas, la melatonina, y donde hay un producto oxidante o un radical libre lo elimina. Pero ¿qué pasa? Como las radiaciones ionizantes producen tanto, se agota la melatonina. O sea, la melatonina pierde los niveles normales y por lo tanto pierde su capacidad de enfrentar productos oxidantes. Lo mismo el glutatión. Entonces, se gasta tanto, porque hay tanto, que finalmente no alcanza. Y esto se vio ya hace 20 años, lo vio Neil Cherry, digamos, en Nueva Zelanda, de que un poquito nomás ya nos dejaba sin melatonina. Por eso que él dijo que había que usar valores muy bajos, pero no le hicieron caso.
Y acá estamos. Entonces, la otra cosa es que además hay pérdidas de defensas. El organismo pierde su capacidad de defenderse por un par de, por un par de mecanismos que vamos a ver, lo cual lo hace propenso a cualquier ataque externo, ¿no es cierto? Sean microbios, hongos, parásitos, o sea, cualquier infección. Además, hay efectos también inmediatos en sangre que producen trombos, ¿no es cierto? Trombosis. Además, el estrés que se genera por este conjunto de fenómenos que ocurren hace que se consuman las catecolaminas, que son unas hormonas, por ejemplo, una de ellas es la adrenalina, que se consumen. Se baja el nivel. O sea, esas hormonas no las tenemos porque son consumidas, ¿no es cierto?, para parar ese estrés. Además, hay una disfunción mitocondrial que produce un desbalance energético. O sea, el organismo va a consumir menos oxígeno, menos energía, se va a producir menos ATP, que es de alguna manera el combustible de las reacciones, el ATP. Y luego, finalmente, hay otra cosa que es la interacción de los campos de radiación externos con los campos de radiación internos, que vamos a ver también en detalle. Y con lo cual se pierde la homeostasis electromagnético. Bueno, finalmente, es decir, que todos estos desbalances, ¿no es cierto?, en las catecolaminas, en la melatonina, vamos a ver con la calcineurina que además se acaban las células T, la disfunción mitocondrial, todo eso de alguna manera no es gratis, ¿no es cierto? Todo ese desbalance en los sistemas biológicos y pérdida de la homeostasis tendrán inexorablemente sus consecuencias. Algunas no inmediatas, pero a mediano o largo plazo vamos a verlas. Y esto lo vamos a explicar también muy brevemente. Entonces empezamos, esto va a ser nuestra charla, lo que está acá, estos 8 puntos, ¿cierto? Entonces primero hablamos de que había daños graves que se producían de alguna manera muchos radicales libres, daño en la... Bueno, hay un trabajo de Lai, de Henry Lai, que es impresionante. Son 300 estudios. Es reciente, esto salió el año pasado, donde se ven tejidos humanos, animales, aves, ratas, gusanos, moscas, plantas, lo que ustedes quieran. Y en todo ocurre que hay daños biológicos, en más del 90%, y a valores de exposición, escuchen, incluso inferiores a los valores límites. Esto es tremendamente preocupante. Las cosas que pasan son realmente, yo diría, espantosas, y en todo tipo de material, ¿cierto? Ahí vemos estrés oxidativo, vemos rotura simple, doble del ADN, vemos apoptosis, vemos apoxia celular, cambios en la expresión genética, incluyendo oncogenes como el P53, disminución de los antioxidantes, o sea, algunas de las cosas que acabamos de decir. Daño degenerativo en órganos afectados, como el cerebro, los riñones, el hígado, los testículos, etc. Poca cosa, ¿no? Daño degenerativo de los órganos afectados, aglutinación de eritrocitos, microcoagulación, cambios en la permeabilidad de la membrana celular y la hematoencefálica. Bueno, es suficiente, ¿no es cierto? Esto realmente es algo tremendo. Y esto ocurre, ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto? Están todos los resúmenes de todos los trabajos. 300 trabajos. Bueno, entonces, varios de estos efectos se observan en exposiciones muy bajas y luego de unos pocos minutos. O sea, ocurre en unos minutos. O sea que uno dice, bueno, una llamada telefónica de 2 minutos no pasa nada. Sí pasa. Ese es el problema, que sí pasa. Y además los efectos son más marcados cuando son células madre, niños o crías de animales. 2. Segundo punto, la producción de radicales libres. Como habíamos dicho al principio en la explicación general, ocurre a gran escala y agota las reservas de antioxidantes endógenos, o sea, producidos por el organismo. Glutatión y la melatonina. La melatonina es un potente antioxidante y además tiene otras propiedades, ¿no es cierto? Es oncostático, no deja el progreso del cáncer y neuroprotectora.
La disminución de la melatonina está asociada, escuchen, con cáncer, con abortos espontáneos y naturalmente con dificultad en el sueño. Ustedes saben que la melatonina es la que regula nuestro ciclo diario nocturno. La melatonina se produce de noche, cuando está todo oscuro, en la glándula pineal y en otros lugares también. Y de alguna manera eso no nos deja dormir. Este es el fenómeno más rápido, se ve, ¿no es cierto? Entonces, y todo esto, bueno, se encontró que el glutatión, uno de los dos, estaba a niveles más bajos, en niveles estadísticamente significativos, en aquellos que vivían cerca de una torre de telefonía celular. Se han hecho cientos o miles, yo diría, de estudios en gente que vive cerca de telefonía. Yo la semana pasada estuve con gente de Ushuaia y bueno, lo que se queja la gente que está cerca de las antenas es que no puede dormir, que tiene que tomar pastillas, ¿no es cierto? O sea, si uno está cerca de una cosa, si no está, si está a menos de 200, 300 metros, está en el horno. Y esto, por ejemplo, es lo que vio hace 25 años. Esto lo vio hace 25 años Neil Cherry y lo escribió. Dijo que de acuerdo al campo magnético, cuanto más aumentaba, más disminuía la serotonina. Acá estamos hablando de algo que empieza en 98 o 100 y baja a 84. Si seguimos aumentando, va a seguir bajando, ¿cierto? Y este es el problema. Por eso, acá hay un gráfico que está hecho de acuerdo a las dificultades en el sueño, ¿cierto? De acuerdo al nivel que hay de radiación. Esto se ha hecho estadísticamente con cuestionarios en gente que vive más cerca, más lejos de distintas antenas. Se ve que cuanto más cerca está, cuanto más alto es la exposición, más dificultades hay en el sueño. O sea, arriba tenemos con 100 0,1 microcurie por centímetro cuadrado, ¿cierto? Que es algo bajísimo. Este valor es 10.000 veces menor que los límites del INERV. Y cuando vamos para abajo, todavía son más chicas. Igual, ustedes ven que va bajando, pero las dificultades siguen. Entonces, Neil Cherry propuso este valor, un valor de 0,1 nanowatts por centímetro cuadrado, que es más o menos 100.000 veces por debajo de los límites, para que la gente pueda dormir. Porque no es solamente el sueño, es todas las consecuencias de no tener melatonina. Entonces él propuso el nivel más bajo en el cual no aparecen efectos. Lo llamó así, no me acuerdo cómo es en inglés, pero es que no ocurre nada, digamos, a ese nivel. Y para eso propuso ese valor. Me pueden cortar cuando... Y bueno, y hay unas normas del ICNIR. El ICNIR no es el ICNIRP. El ICNIR es una sociedad europea que propone estos valores. Y justamente propone un valor de límite por día y un valor de límite para la noche. La idea es que la noche tenemos que tener menor porque es cuando el organismo se puede recuperar. Por eso a la noche pone valores 10 más bajos que de día. Y además, para aquellos que son hipersensibles, los IHS se llaman, hipersensibles, tienen valores más bajos para que puedan estar. Los hipersensibles son más sensibles a la radiación. Entonces, estos son los valores propuestos para no tener problemas con el sueño y para que la melatonina no baje tanto. Bueno, además, como dije, no lo voy a leer todo esto, pero ocurre de que la melatonina tiene un montón de funciones, ¿no es cierto?, que son importantísimos para nuestro organismo. Entonces hay que, de alguna manera, evitarlo. Acá, fíjense, hay una tabla de lo que sienten las personas a distintas distancias de una antena, lo cual acá tiene a menos de 10 metros, de a 50 metros, 100 metros, 200, 300, pero no está hecho en una antena, está hecho en montones de antenas.
Y ustedes ven que cualquier cosa que vean, la fatiga, por ejemplo, arranca a los que están cerca en 72, son valores obviamente relativos, y termina en 27, 40, ¿cierto? O sea, cuanto estás lejos, el efecto es menor. Cuando estás cerca, el efecto es mayor. Problema de eso no es sleep disturbance. Acá tenemos 57, 40, o sea, alrededor del 50% acá. Y lejos, 13%, 20%. Problemas cardiovasculares, acá tenemos 10, 13, lejos tenemos 1, 3. O sea, se ve que hay un montón de pérdida de memoria, problemas cutáneos, problemas visuales. Hay un montón de cosas que le pasa a la gente que vive cerca de las antenas. Es espantoso que las antenas sigan estando, porque además pueden en este momento ser reemplazadas por el Wi-Fi. Entonces, bueno, esto no se los voy a decir. Bueno, simplemente lo que quiero decir es que cuando hablan de efecto térmico, en realidad no es el efecto térmico que nosotros conocemos. El efecto térmico que nosotros sentimos cuando nos acercamos a un calefactor, ¿no es cierto? O estamos al sol. Estos son movimientos moleculares, pero totalmente asimétricos. Hay moléculas dipolo que se mueven a velocidades de millones o billones de vibraciones por segundo y otras que se quedan quietas. Entonces es un movimiento diferencial que dificulta las reacciones bioquímicas y produce errores y identifica los procesos. Por ejemplo, el caso de la reparación del ADN. Esto es otro dato que hay que saber. Bueno, vamos a pasar al tercer tema, que es el problema de la pérdida de las defensas. Bueno, todo arranca, la mayor parte de las cosas arrancan porque los campos electromagnéticos abren los canales iónicos, fundamentalmente el canal iónico del calcio, y hace que el calcio ingrese, pero que ingrese en cantidades enormes al interior de la célula. Entonces, y esto de alguna manera es algo que normalmente es regulado por la célula. O sea, que un efecto extraño cambie las cosas es algo realmente totalmente natural. Entonces, a partir del ingreso de calcio, se producen una catarata de reacciones, ¿no es cierto? Óxido nítrico, ¿no es cierto? Superóxido, peróxido, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, radicales libres, estrés oxidativo, y al final, ¿qué es lo que pasa? Una enzima muy importante que está en todas nuestras células se inhibe. Esa enzima es la calcineurina. ¿Y cuál es la importancia de la calcineurina? La calcineurina es la que madura, ¿no es cierto?, nuestras células T. Las células T son la defensa del organismo, ¿no es cierto? Son los soldados que nos protegen cuando entra cualquier porquería del exterior. Por ejemplo, cuando a alguien le implantan un órgano, por ejemplo, a uno le ponen un riñón, ¿no es cierto? O le cambian el corazón, etc. El organismo lo rechaza, no acepta algo externo. Y para que no lo rechace se dan inhibidores de calcineurina durante un tiempo nomás, ¿no es cierto? Hasta que eso forme parte del organismo. Pero ¿qué pasa? Acá no es que estamos haciendo la protección para un implante que se hizo. Acá ocurre y nos quedamos sin defensas. ¿De acuerdo? Esto además, las cosas producen un aumento de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, que es la que impide el ingreso. Nosotros en el cerebro tenemos capilares, dentro del cerebro, esos capilares tienen algunas fenestraciones, se llama como unas ventanitas, para las cuales pasa material de un tamaño dado. Si el tamaño es muy grande, no pasa. Por ejemplo, la albúmina no pasa. Pero si una rata la pone debajo de un celular, la albúmina le entra en el cerebro. Es una de las experiencias que se han hecho. Y la albúmina es tóxica para las neuronas. O sea que entran productos tóxicos. Y obviamente en el caso del cáncer también se produce la metástasis interna. Y esto desaparece. Además les digo de que también las RNI cambian la expresión de los genes, entre los cuales están los oncogenes, como el P53. Con lo cual nos quedamos sin defensas. O sea, hemos visto tres cosas.
la calcineurina, que se inhibe, la membrana hematoencefálica, que aumenta su permeabilidad y permite pasar moléculas grandes, y el cambio de la expresión de los genes. Esto se sabe hace 20 años. Esto ya se vio, ¿no es cierto?, en el proyecto Reflex. Pero no le hacen caso. No importa. Cambia la permeabilidad de la membrana encefálica. ¿Y qué sé yo? ¿Para qué sirve eso? ¿Cierto? No hay calcineurina y bueno, no importa. ¿No es cierto? Los genes se expresan distinto y bueno, eso, ¿te cuenta? No hay ninguna relación con algo que pueda hacer. O sea, la pérdida de efectividad del sistema inmunológico fue probada en Estados Unidos durante la pandemia. Esto es un trabajo que hicieron Havas y Cien y se mostró que en los lugares donde había más radiación, que es donde había 5G, había más casos y más muertes que más casos de COVID y más muertes que donde había 4G. En 4G las dosis son mucho más bajas que en 5G. Son del orden de 5 o 10 veces más bajas. Menos dosis, menos efecto. Entonces, todos estos efectos que estamos diciendo se amplifican de acuerdo a las dosis. Son efectos con umbral que cuanto mayor es el valor, mayor es de alguna manera el impacto. Debido a esto en Estados Unidos hubo 500.000 de muertos más, porque en los lugares donde había 5G había el doble o el triple de muertes. ¿Se preocuparon por este 500.000 de muertos? Aparentemente no. Yo he hablado con los autores, no. Son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes las presiones de las empresas que de esto no se habla. Bueno, la otra cosa es la coagulación de la sangre o microcoágulos. El nivel bajo de glutatión, por empezar, provoca una merma en los niveles de vitamina D en sangre y la vitamina D tiene un efecto anticoagulante. Al mermar los niveles de vitamina D, producen mayor cantidad de coágulos. Y además hay un efecto que provocan directamente las RNI, incluso lo provocan in vitro. O sea, si uno irradia sangre en un tubo de ensayo también ocurre, que es la aglutinación de los eritrocitos o el efecto Rouleau. Este efecto Rouleau lo hemos experimentado acá en nuestro país. El efecto Rouleau es, ustedes tienen a la izquierda los eritrocitos, tal como están, y una vez que un paciente fue expuesto a 10 minutos de Wi-Fi, 10 minutos de Wi-Fi, 10 minutos de Wi-Fi, fíjense lo que pasa. Fundamentalmente con la sangre periférica, ¿no es cierto? La que está muy adentro por ahí le llega menos. Esto es lo que pasa. Y acá nosotros tenemos dos bioquímicas en el grupo, Marcela Witt y la doctora Viviana Campos, que está en la Universidad de Tucumán. Y le dijimos, pero esta experiencia que nosotros la vimos porque está escrita, digamos, son trabajos que están escritos, incluso están descritos en el trabajo de Havas y Cien. Entonces dijimos, no se puede hacer acá. Y bueno, vamos a probar. Y lo probaron, ¿no es cierto? Entonces tomaron un grupo de alumnos, ¿no es cierto? Uno que estaba no irradiado, otro que estaba irradiado, etcétera. Entonces hicieron experiencia. Esto se hizo el mes pasado. Es algo muy reciente, ¿no es cierto? Entonces primero se tomó una gota de sangre de un dedo de la mano de un alumno que no estaba expuesto a radiación. Estábamos seguros de que no estaba expuesto a radiación. Entonces se vio en la sangre, se vio normalmente de una manera el movimiento de los eritrocitos. La voz que se escucha es la doctora Campos, que está explicando esto. Bueno, entonces, luego, ¿qué hicieron? La misma doctora agarró un celular y lo tuvo 10 minutos en la mano prendido. En realidad había dos celulares, un celular que se comunicaba con el otro, para que haya, digamos, una interacción fuerte, porque si uno tiene el celular apagado o no habla,
bueno, la exposición es menor. O sea, algo semejante a cuando uno se pone el celular en la oreja, ¿no es cierto? Está hablando, entonces hay exposición. Entonces se lo puso 10 minutos en la mano, prendido, dejó el celular, se sacó una gota de sangre y la puso en el portaobjetos, ¿no es cierto? Entonces lo que viene en el portaobjetos es esto. Este es el efecto rulo. Fíjense. El tema es que cuando los eritrocitos están así aglutinados, por los pilares, se aglutinan, ¿no es cierto? Y forman un trombo, forman un coágulo. Tal vez que la doctora, cuando vio esto, lo veía y se asustó. Dijo, ¿qué está pasando? Porque estaba viendo la sangre de ella, no la sangre de otro. O sea que era una experiencia propia. Entonces, como estaba preocupada de a ver qué es lo que estaba pasando, se sacó una gota, se sacó el zapato y se sacó una gota del dedo gordo del pie. Le digo, esto ocurrió el mes pasado. Se toma una gota en el gordo del pie y entonces, por suerte, vio que la sangre que sacó del pie estaba normal. No había ningún problema. Entonces medio se tranquilizó, respiró. Realmente esto no tiene que pensar que si ve el dedo de la mano, uno tiene el celular en la oreja, esto pasa en la oreja o pasa en el cerebro. Un coágulo en el cerebro, eso no se ve. Y esto pasa. Esto les está pasando a ustedes si tienen un celular en la mano. Esto no ocurre a veces. Estamos en este momento en tratativas con el grupo de hemoterapia de la Academia Nacional de Medicina, donde yo estoy, para hacer más experiencias. Queremos ver cuánto dura, no hemos determinado cuánto dura, pero que el fenómeno pasa, lo hemos comprobado personalmente, ¿no es cierto? Además, les cuento, otro de los efectos es que la hemoglobina reduce su capacidad para unirse al oxígeno. Después de solo 2 horas de exposición, 2 horas de exposición a la radiación de los teléfonos celulares, la estructura de la hemoglobina humana cambia y disminuye su afinidad para unirse al oxígeno en los pulmones entre un 11 y un 12%. Estamos hablando de 2 horas. Bueno, pasamos al término las catecolaminas. Las catecolaminas, por ahí algunos de ustedes dicen, bueno, ¿y qué sé yo? ¿Qué pasa con qué me importan las catecolaminas? Bueno, las catecolaminas son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales que se liberan en el cuerpo en respuesta al estrés físico emocional. Una, la más conocida, ¿no es cierto? Es la adrenalina. Todos saben que la adrenalina no la libera cuando está en situación de estrés, lo cual provoca una serie de consecuencias. Pero hay otras catecolaminas, además de la adrenalina. Y acá es interesante lo que les voy a contar. Esta experiencia se obtuvo en un pequeño pueblo de Alemania aislado. Es un pueblito que está ahí en medio de los bosques, las montañas, en Baviera. Se llama Riedbach. Y ahí se instaló una antena. Y se empezaron a medir, hicieron un arreglo, un trato con los vecinos de ver qué pasaba. Y entonces todos los vecinos se plegaron a este estudio, ¿no es cierto? Y empezaron a medirse sangre en forma sistemática. O sea, todas las semanas iban y se sacaban una muestra de sangre, o cada 15 días, no sé. Entonces, los habitantes no eran muchos, 900 habitantes, o sea que se dan cuenta que es un pueblito chiquito. Ahora, esto lo hicieron durante casi 2 años. Y es una experiencia muy interesante, primeramente porque había poca radiación, porque no hacía falta para, ¿no es cierto?, por ahí 2 manzanas o 3 manzanas donde vivían los cosas, una antena muy grande, era una antena chiquita, casi era como si fuera Wi-Fi. Entonces acá tienen la distribución de densidad en microvatios por metro cuadrado, lo cual son valores 10.000 veces menores a los valores que se usan para aplicar los límites del IGNIR. Son muy bajitas, ¿no es cierto? Normalmente imagínense que ustedes pueden reciben actualmente, ponerle 100, 200, 300, puede ser, hasta 1000 pueden recibir.
microvatios por centímetro cuadrado. Acá son microvatios por metro cuadrado. O sea que todos estos valores son 10.000 veces menores. ¿Y qué se vio con estos valores tan bajos? ¿Qué se vio? Bueno, acá tienen los valores en el caso de la adrenalina. Fíjense que la adrenalina al principio aumenta, después se mantiene en un valor y después baja. La curva que está más arriba es los más irradiados. La curva que está abajo pasa lo mismo, pero en menor intensidad. Esto es la adrenalina. O sea que aumentó la adrenalina debido a eso. De 8 a 11, digamos un 30%. Pero después bajó, después de un tiempo. Esta es otra cosa. Esto es la feniletilamina, que es otra catecolamina, que es una hormona que cumple cosas en el organismo. Fíjense cómo bajó de alguna manera el valor más alto, cómo baja, de 800 baja a 400, o sea, baja a la mitad en el transcurso del año, ¿no es cierto? Acá este es 1 del 04 y esto es 7 del 05, debe ser 2004 y 2005. Bueno, entonces, en diferentes tiempos, ¿no? Y esto es otro, que es la dopamina, otra hormona que baja y después sube, pero no llega al valor original. Siempre la curva de arriba es la más expuesta. Fíjense que baja de 280, digamos, baja a 150, o sea, casi a la mitad. Y después se mantiene. Es importante esto. Estamos en contacto justamente con grupos de endocrinología para que esto se analice. Pero lo que es seguro es que nada de esto es gratis. Y esto ocurre. Acá se pudo, esto es difícil de hacer esta experiencia. Se pudo hacer porque era un pueblo chiquito y las dosis eran bajas. Imagínense que si las dosis hubiesen sido 10 o 100 veces más altas, no quiero ni pensarlo. El otro tema es la disfunción de las mitocondrias. Las mitocondrias son muy importantes, fundamentalmente en la oxigenación, ¿no es cierto?, del organismo, y suministran la energía a las células, nada menos. Son las que producen el ATP. Pasan el ADP, o sea, adenosín difosfato, a adenosín trifosfato. O sea, hacen la fosforilación del ADP. Esto pasa solamente en las mitocondrias. Y el ATP es como si fuera el combustible de las células. Y consumen además la mayor parte de oxígeno. La exposición a los SEM provoca difusión mitocondrial, que produce un menor consumo de oxígeno en la célula y una menor producción de energía, lo que provoca fatiga. O sea, uno se cansa. Las fuentes inalámbricas del SEM, que causan la gran fuga de electrones en la cadena de transporte, son la principal causa del daño a los SEM en las células reproductivas humanas y la producción de especies reactivas del oxígeno. Y lo más importante en las mitocondrias es su función en el tejido cerebral, ¿no es cierto?, que es el que consume mayor energía del cuerpo. Proporcionalmente, el cerebro consume una cantidad de energía infernal. Entonces, estos son la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto? Es un dibujo de la pared, digamos, y acá van los protones, y acá van los neutrones. Bueno, los campos electromagnéticos afectan, imagínense, un campo electromagnético a un lugar donde hay transmisión eléctrica, obviamente que hay, y eso afecta la síntesis del ATP. Que lo hace una hormona, acá se llama la ATP, acá se produce el ATP. O sea que esto es otro comentario. ¿Es gratis esto? No importa, igual las mitocondrias. Realmente. Además existe otro fenómeno que es muy importante y muy sutil. Ya termino, ya termino, estoy justo en la hora, y yo había calculado para una hora, pero empezamos y 20. Existe otro fenómeno muy importante y muy sutil, que es la interacción de los campos electromagnéticos externos con los campos electromagnéticos internos.
o sea, con los campos endógenos, los que son generados por nuestras propias células. Y entonces afecta la denominada homeostasis electromagnética, porque los campos electromagnéticos que generan nuestras células, que son obviamente de muy baja potencia y de muy corto alcance, tienen un objetivo. Hay un montón de teorías, pero entre otras cosas se comunican las células. Hay veces que hay un fenómeno que ocurre simultáneamente en distintas células y esto se atribuye a una comunicación electromagnética, porque no es posible que en forma instantánea una célula que está a 1 metro 50 centímetros haga lo mismo, porque no alcanza la transmisión de la información a través de la sangre, que tarda mucho. Entonces tenemos esos campos endógenos que se originan simplemente en la vibración de las moléculas dipolo. Ustedes saben que cuando yo muevo o traslado una partícula eléctrica, un electrón o un protón en el aire, eso genera un campo electromagnético. Y eso es lo que ocurre en el organismo. Los movimientos son de distinto tipo, pero todos generan esas vibraciones, generan cosas. Tienen que ser, las que tienen que moverse son moléculas dipolo, no moléculas neutras, ¿no? Entonces hay distintas estructuras. Unas son los microtúbulos, que forman parte del esqueleto celular de la célula, ¿no es cierto?, que se mueven y producen, es decir, no se mueven de cualquier forma, vibran a una determinada frecuencia, la alfa y beta tubulina, y cuando vibran generan un campo de 42 GHz, que está relacionada con la respiración producida en la mitocondria. Ustedes acá ven una mitocondria y acá hay un microtúbulo. Entonces, aparentemente, cuando genera la mitocondria, respira de una manera, genera el movimiento de esos microtúbulos que producen eso. Entonces, el tema es que cuando esos campos internos interactúan con un campo externo, si las frecuencias son distintas no pasa nada, pero si las ondas son coherentes, o sea que están en fase y que de alguna manera los picos y los valles coinciden en el tiempo, eso puede ser una interferencia constructiva o destructiva, de acuerdo a que esté a favor o en contra. O sea que hay distintos escenarios, pero nuevamente no es gratis, ¿cierto? Esto puede favorecer o puede... Bueno, hasta acá hemos visto efectos biológicos que se manifiestan en forma más o menos inmediata o casi inmediata, ¿no? Esto es lo que le pasa a una persona cuando está con un celular en la mano o cerca de la antena. Hay otras cosas que no ocurren en forma instantánea. Se generan después de un largo tiempo porque surgen de un proceso acumulativo por exposición crónica a los campos. Si es de baja frecuencia, para los que viven cerca de una línea de alta tensión. Radiofrecuencia para los que viven cerca de una antena. Y esas enfermedades, digamos, a largo plazo, lo que vamos a ver, son, por ejemplo, la diabetes o el asma. Y acá tienen, ustedes, esto se hizo con gente que vivía cerca de una línea de alta tensión. Esto es en Australia. Entonces, gente que vivió mucho tiempo ahí. Entonces, el grupo de investigadores averiguó cuál es la intensidad de corrientes que había en cada lugar de la casa, cada dormitorio, comedor. Y le preguntaban a la gente dónde estaban más tiempo, o cuánto tiempo estaban en la cocina, etc. Bueno, hicieron un estudio de ese tipo, finalmente supieron cada persona a qué intensidad de corriente, de campo electromagnético estaba expuesta. Y bueno, y en esa gente se vio los casos que había de estos problemas en la gente que vivía en lugares de baja exposición y lugares de alta exposición. Acá tiene a la izquierda una columna que es baja exposición, less exposed, y en otra columna los más expuestos. Y vieron qué diferencia había en casos de distintas cosas. Alergia, por ejemplo, no se vio mucha diferencia, ¿no es cierto? Resfrío y poco se vio, prácticamente. Asma se vio que se triplicaba.
de 5 a 15 casos. En diabetes se multiplicaba por 8. Este es el problema más grave. O sea, el OR, o sea, la relación entre expuestos y no expuestos, era factor 8. Acá había 8 diabéticos y acá había 1. Esa es la diferencia. Y artritis se multiplicó por casi el doble, digamos. De 9 pasó a 15. O sea, se subió un 70%. La relación 1,7. Entonces, esta relación de adultos expuestos a los campos electromagnéticos, originados en la cercanía de una línea de alta tensión, es lo que da una cosa de cosas que aparentemente no chequeamos, no miramos, pero estos son más cosas que ocurren seguramente a partir de un efecto inicial. Y esto no es, es algo realmente preocupante. Fíjese, por ejemplo, esto que ven en naranja es la frecuencia de diabetes. Bueno, acá andaban por acá, menos del 20%, 5%, 10%. Esto empieza en el año 1930, ¿ok? Y ven qué pasa con el asma, mucho, pero fue aumentando el consumo eléctrico. Claro, a partir de Edison, digamos una manera, empezaron a haber más aparatos eléctricos y había cada vez mayor consumo eléctrico. Esto aparentemente hay una pequeña relación, ¿no es cierto? Acá ven cómo aumenta. Luego viene un problema que hubo el embargo, cuando hubo ese problema de que no se podía consumir mucha energía, ¿no? Y por eso hubo una bajada. Después siguió subiendo y ahí se mantuvo. Y esto que ven acá arranca, fíjense, en el año 90. Es la comunicación inalámbrica. El número de gente que tiene teléfono o las llamadas que se hacen. Fíjese cómo a partir de los años 90 esto empieza a subir. Empieza a subir. Esto llega hasta el 2000, hasta el 2020. Fíjense cómo sube. Fíjense qué pasa con la tasa de diabetes. Acá estaba en 25, ¿no es cierto? Acá estaba en 20, digamos, y empieza a subir, y ahora está en 80, más de 80. O sea, de 20 a 80 se multiplicó por 4. Entonces, esto de alguna manera es algo que también hay que ver, porque además se ha visto que chicos de un colegio que viven cerca de una antena que produce mucha radiación, tenían más lo que se llama hemoglobina glicosilada, que es un detector de cercanía a la diabetes, ¿no es cierto? Entonces eso se vio. Fíjense, acá está un poco agrandado esto, ¿no? Fíjense cómo aumenta la diabetes y cómo aumenta en forma paralela la exposición a los teléfonos celulares. Hay una asociación realmente muy fuerte que sube del 20 al 80% en esta zona. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar.